A Entre Garras y Plumas, un espacio creado por grupos cetreros del Valle de México para estas nuevas generaciones que quieren conocer e involucrarse en el mundo de las aves rapaces. Acompáñame a través de varios episodios a conocer el arte de la cetrería mexicana. Y no podemos comenzar sin dar primero conocer que la teoría es lo importante. Todo maestro cetrero, el primer consejo que te va a dar va a ser leer. Y qué mejor que esta vez vamos a conocer a uno de nuestros autores mexicanos que hizo, creo yo, es uno de los primeros libros, Sergio Aguilar, maestro cetrero y sobre todo creador del Manual Básico de Cetrería Mexicana. Me gustaría, Sergio, que nos platicaras un poquito de ti, cómo iniciaste en la cetrería como tal, hace cuántos años, un poquito de tu trayectoria, de lo que es la cetrería mexicana. Claro, con gusto, Quique. Un placer estar con ustedes en esta reunión. Me da mucho gusto porque además es la primera presentación de este manual básico de cetrería que se hizo hace 31 años, que salió a la venta con 2,000 ejemplares en su primera edición. Y sé que hubo una segunda edición de otros 2,000 ejemplares. Y ahí terminó. Este manual está básicamente descontinuado, aunque el IMUSA te da la opción de mandar imprimir un libro. Yo se la pedí, pero nunca se comunicaron conmigo, ¿no? Pero efectivamente, este es uno de los primeros libros que se publicaron. Se publicó en 1993. Es un manual de la Yo tenía Federación 6 años. Mexicana. ¿Cómo? Yo tenía 6 añitos apenas. Eras un polluelo. ¡Wow! ¡Qué Eras padre! un polluelo en proceso de impronta. Pero bueno, Imagínate. el caso es que sí, en realidad yo tenía, pues para ese entonces, como 6 y entre 9 años de cetrero apenas. Digo, comenzando desde muy chavito a involucrarme en esto y cada día increciendo hasta que, bueno, pues me dediqué a las cuestiones de la biología, luego salté a las de conservación, ornitología, etcétera. Entonces, en ese entonces, con 9 años de experiencia, eh, pues nos sentíamos muy chuchos cuereros, nos sentíamos que en realidad dominábamos el tema de un manual, ¿no? Digo, no, el manual no es el arte de cetrería, que por cierto ya va a cumplir 60 años que se salió en su primera edición y fue todo un hit también, Muy pero bien. sí había necesidad de hacer un manual básico, porque en ese entonces la gente no leía. Ahorita Ok, tampoco a ver, leen, pero, esperemos pero leen tantito. mucho los celulares, ¿no? Ok, Ya leen un vamos a poco ver. más la Estamos gente. hablando de qué año. ¿De ¿Tú qué en qué año? año? Ajá. En primera, ¿cuál fue tu primer acercamiento con un ave rapaz? Con una ave rapaz. Mira, me llevaron unos amigos de mi papá que eran cazadores. Me llevaron un halcón herido que había sido capturado en la zona de Tejón, toda esta cerca de Laguna Verde, que es parte del embudo por donde pasa la mayor migración de aves rapaces a nivel mundial. Pues se supo eso, ¿no? Pero se intuía desde los estudios de Tío Lente, un ornitólogo francés que estuvo en la zona de Laguna Verde, invitado para hacer el estudio ornitológico. Ya había indicios de que por ahí pasaban. Bueno, el caso es que estos señores cazadores de palomas de alas blancas nos llevan este halcón herido y ese es mi primer comienzo, atender este halcón herido. Tenía muchas postas, estuvo como 5 días conmigo, lo llevé al veterinario, lo estuve curando y todo, pero finalmente murió. Parece que una posta atravesó Tú el tenías cuerpo de nulo contacto anterior con rapaces. tenía nulo contacto, no había veterinarios especialistas ni siquiera en aves, sabían muy poco del tema y por más que tratamos de salvarlo, no hubo opción, era un cernícalo. Ok. Después
me donaron también un Buteoplasipterus, que también pasan por aquí cerca de la migración. Lo tuve un tiempo hasta que ya el ave no respondía muy bien al entrenamiento. Era un pájaro pasajero, pero ya pasajero tardío, y lo liberé. Pero ya después nos hicimos de algunas aguilillas de Harris. Digo, nos hicimos porque éramos 3 amigos que estábamos en eso. Y conseguimos estas aves en el mercado de Sonora, en el tristemente célebre mercado de Sonora. Y con esas comenzamos en realidad una práctica de la cetrería más constante y ya más informada, ¿no? Estamos hablando que eran los 80s. Sí, en los 80, por ahí de 1984, nos tocó ir a este mercado de Sonora porque era muy, muy conocido, ya sabrás, ¿no? Era un boom de cetrería en México y zonas circunvecinas, y había jaulas repletas de estos animales. En este entonces no había ni siquiera legislación para comerciar con aves, para que tengas una idea. Ya la legislación vino después. Después de que el mercado de Sonora precisamente se convirtió como en un tipo de vergüenza nacional. Hubo un reportaje en Proceso, hubo varios estudios, hubo un estudio precisamente de Eduardo Íñigo, un biólogo que había salido de la UNAM, si no mal recuerdo, que vino a Jalapa a trabajar con Mario Ramos, un ornitólogo, y en su estudio, que era una tesis, que debería ser interesante conseguirla por ahí, decía, preveía que las aguilillas conejeras pues se iban a extinguir en la zona de San Luis Potosí si seguía el tráfico a ese nivel, ¿no? Y bueno, con el tiempo, con los años, desgraciada o afortunadamente nos dimos cuenta que no solamente no se extinguieron en San Luis Potosí y zonas circunvecinas, las zonas de charco cercado que tantos Harris y aguilillas produjo para el tráfico. O sea, no solamente no se extinguieron por cuestiones de aprovechamiento intensivo, digámosle así, sino fueron relegados a la zona metropolitana de la Ciudad de México, las circunvecinas. Ahora me dicen hasta Toluca, Hidalgo, y es increíble eso porque pues me parece sin querer introdujo una especie de ave de presa que no estaba contemplada en estos ecosistemas, ¿no? Pero bueno, podemos seguir con la cuestión del manual. Muy bien. Entonces, tú, cuando empezaste, ¿cuáles eran los autores de esa época? Porque me estás hablando del 86, o sea, libros casi nulos. Aquí en Bueno, México. no tan nulos, te voy a decir por qué, porque teníamos un nivel de conocimientos más o menos elevado, y no solamente leíamos en español, ¿no? Un grupo de amigos y yo aquí en Jalapa, comenzamos a conseguir material. Primero conseguimos el arte de cetrería, ni siquiera en copias, sino en mini copias, le decían en aquel entonces, eran fotocopias, pero reducidas, ¿no? Entonces, el primer ejemplar que conseguimos por ahí del 85 fue como una revelación, ¿no? Porque habíamos conseguido solamente puros artículos de enciclopedias, y la información no era asequible en absoluto. Ahorita con un clic consigues miles de bits de información, y antes era todo un caso para detectives, ¿no? Conseguir información de cetrería. Pero entonces comenzamos a entrar por el lado de la cetrería, el lado de la cetrería mexicana y de la cetrería en español, por el lado de la cetrería en inglés. Un amigo se fue a Estados Unidos, a Wisconsin, y ahí encontró a un cetrero que lo ayudó a ser miembro de la NAPA. Él se hizo miembro y comenzamos a conseguir información, y de repente en uno de los pop shocks de la NAPA, de estos boletines preciosos y llenos de información, muy rústicos pero muy buenos, aparecieron 2 cosas. Una invitación de la
Hawk Migration Association of North America, HawkMana le dicen, invitando a la gente a participar en sus estudios de migración. Y otro anuncio en donde José Antonio Aguilar Rivera, que era el editor de Aves del Puño, era uno de los primeros novelas, chavito, también tendría 16, 17 años, convocaba a la gente que tuviera información a publicar artículos en la revista Aves del Puño, una revista muy interesante que se hacía con portada de serigrafía y con esténciles, así como los exámenes de las escuelas antes. Y entonces inmediatamente le escribimos, nos carteamos, antes los emails tardaban hasta 2 meses en ser respondidos, ¿no? Las cartas se respondían muy tarde, pero él nos respondió muy rápido, nos hicimos amigos y ahí entramos en contacto con la cetrería Chilanga, digamos, y él de esa forma nos ayudó también a conseguir los primeros libros en inglés, que allá en México, en la Ciudad de México, llegaba muy fácilmente porque había una librería que se llamaba, creo, American Book Store, que tenía prácticamente puros libros en inglés, y como había muchas solicitudes de información sobre cetrería, pues mandaban muchos libros de cetrería, ¿no? Entonces el que más se compró y se vendió ahí era el libro de Falconry, de Humphrey Ave Evans, un inglés, que era un libro muy bonito, con muchas fotos, pero no era muy, digamos, informativo, ¿no? Pero después encontramos uno de Philippe Glacier y los de Harry McElroy, que esos solamente se conseguían por pedido directamente con el autor, porque el mismo autor era el productor del libro, el que lo vendía, etcétera, ¿no? Entonces ahí se nos abrió un hoyo en el cielo y ahí comenzamos a tener mucho más información. Ok, genial. Entonces, ¿eso es lo que te motivó a decir, vamos a hacer un libro? ¿O Bueno, la mira, falta de en información en realidad español? ese fue el comienzo del camino ya más formal de la cetrería. Entonces, con el tiempo, formamos la Federación Mexicana de Halconería con nuestro líder y guía, nuestro querido José Antonio Aguilar Rivera, mejor conocido como el Chivigón. A mí me conocen como el Chencho en el bajo mundo de la cetrería, pero a Chivigón todo el mundo lo conocía, un tipo genial, ahorita es investigador del CIDE, ha publicado muchos libros, etcétera, pero él era como un escritor nato y era también muy hábil para manejar la información y para convocar a la gente, etcétera. Entonces con él comenzamos a trabajar la idea de la Federación Mexicana de Halconería. Él ya había tratado de abrir el grupo, el Círculo Mexicano de Halconería, que básicamente eran halconeros, gente que trataba con halcones, no tanto con harris. Y entonces fue así que, bueno, no se pudo con los halconeros, vamos a ver nosotros mismos hacer esta asociación nacional de cetrería ya con una visión más amplia para todo México, y así como fue como se formó esta Federación Mexicana de Halconería en 1988, si no mal recuerdo, y después pues comenzamos con los proyectos que había propuesto la Federación Mexicana de Halconería. En primer lugar, una reunión nacional que fue en 1989 en Querétaro, que la base fue la casa de Harry McElroy, que estaba por allá en ese entonces, y el otro proyecto era hacer boletines y un anuario también. El anuario no se hizo, pero los boletines sí se comenzaron a hacer, boletines de cetrería, y uno de los proyectos también era precisamente hacer un manual de cetrería. Entonces, eso se quedó en el tintero hasta que un día me inspiré. Yo estaba en ese entonces ya como por 1990 trabajando en Catemaco, primero como ornitólogo y después como administrador de toda la infraestructura que tenía la Universidad Veracruzana en ese entonces.
allá en este lugar, que estaban encargados de las Islas de los Monos, había 3 especies de monos y había una reserva de 220 hectáreas. Entonces yo era el administrador, entonces tenía más tiempo como para concentrarme allá en la estación de los biólogos, y en una semana me eché la primera propuesta del libro, que básicamente fue esta, un En, pequeño librito, en una ahí semana. en una semana, y Wow. digo, son 58 páginas, creo, y entonces dije, pues ahí está, yo lo saqué, la primera versión con un amigo que comenzaba a producir cosas en impresión láser, quedaban bonitas, y les mandé 3 o 4 ejemplares a José Antonio Aguilar Rivera y a Eduardo Jiménez Román, que estaban encargados de la Federación Mexicana de Halconería, y ellos curiosamente dijeron, bueno, pues vamos a llevarles el manual a ver si es cola y pega, ¿no? A los editores de aquí. Entonces fueron, creo que a la calle de Valderas, que hay muchas editoriales ahí, allá en México, y dijeron, bueno, pues ¿dónde vamos? No, pues vamos a Limusa, que fueron los que produjeron el arte de cetrería, ¿no? Con su famosa portada del ratonero Buteo Buteo, Ah, que nadie usa para la cetrería, pero bueno, se les ajá. ocurrió hacerlo así, y tuvo mucho éxito, ¿no? Vendieron muchos libros, etcétera, con el arte de cetrería. Era pudiéramos decir que era una mala, creo que fue tercera o cuarta edición, pero ya mexicana. Tercera. Yo creo que habían comprado los derechos. Y digo mala porque como que no salían bien las fotos, no están igual que aquí tengo la edición precisamente del arte de cetrería de 1970. La uno. Conseguí en la Ciudad de México a través de un amigo ornitólogo que me la trajo. Este, pero es muy interesante porque se ve que la impresión que hicieron a partir bueno, más bien la impresión era de tan mala calidad que yo pienso que la hicieron directamente de un libro, no la hicieron con los originales mecánicos con los que normalmente se hace un libro, ¿no? Claro. Por eso el arte de cetrería en México no era un libro tan bonito como el europeo, que sale con mejor calidad de impresión. Pero bueno, el caso es que lo importante es el texto, ¿no? Maravilloso Claro. que hizo Félix Rodríguez de la Fuente y que nos ilustró muchísimo al respecto. Sí, sin Bueno, duda. entonces ellos fueron Eduardo y José Antonio fueron con Limusa, y Limusa les dijo, no, pues perfecto, y se los publicamos, pero pues hay que hacer algo un poco más amplio. Sí, claro, y dijeron, pues órale, manos a la obra, y ellos, del librito que te enseñé, que había hecho básicamente en edición doméstica, lo convirtieron en un libro, digo, no tan grande tampoco, pero con muchas ilustraciones. Yo conseguí más ilustraciones, más fotografías, y José Antonio le propuso a Juan Carlos Rojo Gudiño que nos prestara su foto del Azor, un Azor que era de los Zurita, que es una foto muy bonita, en donde está el Azor con una percha también muy estética y todo. Entonces, lo feo que tenía la portada del libro de cetrería de Félix en México, pues lo sacó bonito, ¿no? Porque era un azor inmaduro, con los ojos, con una percha muy impresionante. Entonces, una de las razones por las que tuvo éxito el libro, considero, fue porque la portada era muy atractiva. Y entonces, una vez publicado, nos comenzaron a llegar cartas, pues de México principalmente, pero sobre todo de Sudamérica, de Argentina, de Chile, hasta de Brasil. Hasta en Brasil se vendió el libro, y como el portugués es muy parecido al español, pues la gente le entraba, ¿no? Y entonces tuvo amplia difusión y amplia venta. Ya después, pues no les pareció muy buen negocio, y lo dejaron de producir. Y además yo pienso que pues si se quiere hacer otro libro, otro manual básico de cetrería, pues hay que rehacerlo prácticamente todo, porque la esencia sí aplica, pero hay muchas cosas de tecnología, muchas cuestiones Claro. legales, muchas cuestiones de código de conducta que ya han cambiado, ¿no? Oye, por ejemplo, a ver, lo que Inclusive. entendí más o menos es de que tú hiciste el manual chiquito
¿Y ya Sí, no claro. A ver, ingeriste en el procedimiento del grande? sí, mira, en realidad este libro que dice aquí Aguilar se me hizo un poco injusto porque pues dejamos a mi querido Eduardo Jiménez Román fuera. Sin embargo, acá viene la historia de los tres autores, eh, brevemente, con énfasis en la cetrería. Entonces, el libro no está hecho por mí exclusivamente, está hecho por tres autores, ¿no? Eduardo, bueno, es Sergio Humberto Aguilar Rodríguez, el burro por delante. eh, Después, José Antonio Aguilar Rivera, que fue Ay, y después venía Eduardo Jiménez Román. O sea, el libro que fue hecho entre tres, pero a la editorial Limusa le pareció más práctico poner un solo apellido al frente, como José Antonio y yo compartíamos el apellido, le puso nada más el apellido y ya por dentro ya puso el nombre de los tres autores, ¿no? ok, Entonces somos genial. tres autores, ¿no? Tres autores en realidad. Y bueno, esto da pie para hacer un comentario. Yo una de las cosas que iba a sugerir es que todos los que quieran hacer un libro, que se avienten, que hagan su primera versión y que traten de colaborar, porque muchas veces, si ni siquiera colaboras, pues las cosas se quedan ahí en el tintero. Conozco a varias gentes que quieren escribir libros, que me dicen, oye, yo voy a escribir un libro. Bueno, pues sí, hazlo, pues, haz la primera versión y lánzala, pero ni la hacen, ni la lanzan, ni se animan a hacerlo, ¿no? Entonces, si las personas no quieren, no pueden, no encuentran el, 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 el final del laberinto, pues que lo hagan con colaboradores. Los mexicanos no somos muy buenos para trabajar en equipo, ya lo sabemos, pero debemos aprender a hacerlo. Y yo creo que un libro es una obra de la que nunca se van a arrepentir y que figura muy eh, importante en el currículum. Entonces, pues yo les recomiendo que si tienen una idea, la realicen. Como les decía, la primera editorial que se visitó, de un sinfín que se planeaban visitar, por parte de mis amigos, José Antonio Aguilar y Eduardo Jiménez, la primera editorial que se visitó fue la primera que dijo que sí. Entonces, no veo por qué no pueden visitarse otras editoriales o con otras ideas, etcétera, para seguir promoviendo la cetrería mexicana y, sobre todo, la conservación y aprovechamiento sostenible de las aves de presa en nuestro país. Me parece que hay muchas ideas que se deben desarrollar, muchas cuestiones legales que están, eh, no en pañales, andan desnudas por el campo, como bebés recién nacidos. O sea, no hay ni información por parte de los funcionarios, ni una propuesta, por ejemplo, de aprovechamiento sostenible de aves de presa. Por ejemplo, en Estados Unidos, en donde se pueden traer polluelos del medio silvestre sin ningún problema, porque hay estudios y hay vigilancia y hay un código de ética y un nivel de ética también muy importante en el vecino país del norte. No veo por qué no se pueda realizar eso aquí, ¿no? Si se hacen los estudios pertinentes. Habrá ornitólogos, los ornitólogos normalmente tendemos a exagerar el estatus de amenaza de las aves, tanto que el aguililla conejera era una de las especies, o es una de las especies, ya ni sé de tantas nom ecol que se han publicado, ya no sé si todavía se considera especie amenazada, en peligro, pero es ridículo que se considere así, siendo que es de desiertos. ¿Cuáles son los ecosistemas que más están avanzando en México? Pues los desiertos en base a la desertificación. Ahora, tenemos los harris urbanos que abundan por todos lados y que, bueno, ni siquiera la gente, me han dicho los cetreros que tratan, o en el pasado trataban de capturar aguilillas conejeras en la ciudad y no los dejaban los propios vecinos porque
pues se enfurecían, ¿no? De que capturaran esas aves. Pero bueno, no se trata de andar capturando aves a diestra y siniestra, sino de hacer propuestas serias que nos permitan hacer de nuestro arte una actividad responsable y que se plantee el conocimiento de manera útil para los funcionarios y para el aprovechamiento eh, sustentable de estas poblaciones de aves de presa, que si bien hay muchas que están amenazadas, hay otras que en realidad no tienen ningún nivel de amenaza. Claro, y como comentabas, ¿no? El decirle a las nuevas generaciones que se animen a escribir, hay mucha información que siempre queda volando, siempre falta Exacto. ese empujoncito de aventarse a escribir. Yo sé que hacerlo no fue nada fácil, imagino que fue pues difícil, pesado, este, pero lo lograste, ¿no? Para ti creo que fue un logro. Y ahora te pregunto, ¿qué es actualmente para ti ese libro que hiciste? Bueno, significa como eh, un... Siempre me dediqué a la cetrería como una actividad, digamos que secundaria, pero a pesar de eso era muy importante para mí. Yo mismo fui presidente de la Federación Mexicana de Halconería. Organizamos reuniones, las primeras reuniones en San Luis Potosí en 1993, en 1994, luego hicimos una en Tabasco, en Huimanguillo, con nuestro querido y finado amigo Rafael del Valle Reina, una reunión increíble. Nos atendió de maravilla. Ya habíamos hecho reuniones antes en donde nos había invitado con financiamiento de una conocida cervecera ahí en un balneario muy conocido que se llama Lagunas del Rosario, y asistimos un grupo de cetreros de la Ciudad de México, de Jalapa y del estado de Tabasco. Entonces, eh, seguimos haciendo reuniones. Después de Querétaro vino la de Jalapa, después de la de Jalapa vino la de este, Nigromante, Zacatecas, y después de la de Nigromante vino la de las dos de San Luis Potosí, la de Huimanguillo, Tabasco, y ya después se perdió un poco el impulso. Creo que hubo una última reunión en San Luis Potosí, en el rodeo del rancho de Raúl Villegas, que también es otro cetrero muy querido. Eh, Allá en la capital, en las afueras de la capital de San Luis Potosí. Entonces, bueno, todo eso también nos permitió catapultar el manual y darle más promoción, etcétera. Bueno, pues acopiar información, fotografías, etcétera, ahora es mucho más fácil porque ahora lo tienes todo en la computadora. Antes era más difícil. Yo creo que siempre he pensado que cuando vino todo este movimiento informático por ahí del fines de los ochentas, pues era increíble, ¿no? Cómo podías hacer ediciones rápidas. Ahora es mucho más fácil, mucho más sencillo y la gente menos lo hace, ¿no? Digo, si Gutenberg estuviera con nosotros, nos diría qué idiotas son, por el amor de Dios, ¿cómo es que no pueden hacer un libro en, en una semana, ¿no? En 24 horas, no sé. Este, entonces, siempre hay que iniciar el impulso con algo, aunque sea con 10 páginas, hacer un dummy, como el que hizo un servidor, digo, no es tan dummy, algo de 50 páginas, pero nos sirvió mucho, tan nos sirvió que en base a eso hicimos uno de 150 páginas, ¿no? Entonces, hagan la primera versión, aunque esté mal hecha, aunque esté a mano, aunque esté hecha con pegotes de fotografías o aunque esté hecha con la mejor tecnología, saquen una primera versión de su libro y compártanlo. Aquí en México no se da mucho eso, pero yo veo los agradecimientos, la sección de agradecimientos, por ejemplo. Vean la sección de agradecimientos del libro Fauna Silvestre de México que se hizo por allá de los años 50.
tiene como 2 o 3 páginas de agradecimientos para toda la gente que participó y que ayudó en el proceso de los libros. Aquí, la verdad es que no somos agradecidos para empezar, ¿no? Como que hay muchas cosas que yo veo a toro pasado y digo, bueno, se me olvidó agradecer a los que nos mandaron fotos, a los que nos hicieron dibujitos, a una serie de gentes, ¿no? Que participaron desinteresadamente y que deberíamos haberles hecho más bulla en su participación, pero bueno, eh, a mí me parece que no es tan difícil, hay que apartarse de la vida, hay que irse a vivir a un rancho. En ese entonces no era tan rancho Catemaco, pero sí era un lugar más aislado. El primer borrador de ese DOMI que tuviste me lo aventé a máquina de escribir. Digo, los primeros borradores ahora los podemos hacer a mano y ya después pasarlos a... No tenemos que hacerlo todo en la computadora, o hasta en el celular lo podemos hacer, porque el celular ya tiene una maravillosa tecnología de dictado en Android y en Macintosh, etcétera. Entonces, no hay en texto para no publicar nuestros propios documentos y no hacerlos extensivos al público en general, ya sea en PDF o en una editorial, como ustedes quieran, ¿no? Aviéntense a hacerlo porque yo creo que ese mismo consejo van a recibir de los otros autores que van aquí a hacer su presentación. Por lo menos eso fue lo que yo le dije a Rusen Salazar. Hazlo como puedas. Yo sé que tienes muchas faltas de ortografía, pero no importa eso que no te importa. Y me da mucho gusto que Russell haya finalmente sacado su libro. Ojalá me lo mande en PDF, en fotocopias, en impresión original, me lo cobre, como sea. Lo quiero mucho a Russell, y espero ver su presentación también. Muy bien, sí. Yo creo que hay que volverlo a hacer ya para no estar con tantas broncas ahí de edición. Tal vez se podrían tomar citas enteras, no hay ningún problema. Podemos volverlo a hacer incluso con varios autores, si alguien se anima, yo con todo gusto. Pero ya darle la bendición y hacer nuevos, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Yo tengo 3 o 4 libros de cetrería en el tintero que obviamente cada vez tengo más cosas que hacer, más cosas pendientes, más cosas rezagadas, etcétera. Entonces, no sé si algún día los voy a hacer, pero por lo menos ya está la primera versión, ¿no? De varios de esos libros y nada más es como dice un amigo, culiatornillarme 3 o 4 días al escritorio y sacarlo, ¿no? Finalmente, porque es la única forma, aislarse y concentrarse. Eh, por lo menos la única forma para mí es que cuentan, ¿no? Si muchas veces puedes hacer multitareas, multitasking, pero cuesta mucho más trabajo concentrarse y sacar un primer producto. Y aparte del primer producto, a lo mejor va a ser primer producto, segundo producto, tercer producto, cuarto producto. Digo, he conocido libros, he participado en procesos de libros, en un libro que sacó la Conavio sobre la biodiversidad en el que participé, que yo creo que vimos como 5 o 6 versiones de un artículo, un capítulo de ese libro, muchísimas versiones y parecía interminable, no terminaban de quedar listas las galeras, en fin, ¿no? Es un proceso largo, sobre todo cuando hay mucha gente quisquillosa, mucha gente del medio académico que son muy puntillosos con lo que escriben, pero no, pues, está bien, ¿no? No tienen por qué salir tonterías, sobre todo en este momento en el que la tecnología solamente nos ayuda a sacar este tipo de productos, ¿no? Sí, precisamente.
No, sí, claro, no, a mí lo más impresionante para mí es cómo toda esta tecnología lo único que ha contribuido es a desordenar el proceso de información que debería de tener un cetrero, ¿no? O- ¿A qué me refiero particularmente? A que un cetrero tiene que tener, en primer lugar, la información básica, elemental, que le permita llegar a buen puerto con sus acciones, ¿no? Entonces, en lugar de que la cetrería vaya avanzando, parece que va atrasándose. Te voy a contar una anécdota. Le voy a tomar una foto aquí a la participación para que no digan que no hago nada. Bueno, te voy a contar una anécdota muy reciente que acaba de suceder aquí. Bueno, ya conoces todo el asunto del tráfico de animales, de esta cuestión de la cetrería y el tráfico y la cetrería, las autoridades y el tráfico, en fin. Eso, yo creo que nunca había habido tanto tráfico, nunca había habido tanta colusión de las autoridades, tristemente, que aunque votamos por un cambio, no fue así. Y nunca había habido más ignorancia en la gente que trafica con los animales, que no solamente están obligados a un trato animal respetuoso por ley, digo, aunque sean traficantes que tengan un poquito de madre, ¿no? Pero eh, pierden dinero. O sea, son tan estúpidos que pierden una gran cantidad de dinero por no saber, ¿no? Por no conocer. Te, te comento una anécdota que me platicaron, no voy a decir nombres, no voy a decir nada en absoluto, solamente lo que pasó. Un tipo recibió 7 polluelos de aguililla conejera o parabutio nicintus o Harris, como le quieran llamar, y los comenzó a desarrollar, seguramente a improntar con el hombre no hizo la doble impronta, pero no sé. El caso es que los 7 polluelos al final de ese proceso, digo, estamos en septiembre, ¿no? Ya normalmente vienen ya esos animales desde abril, mayo. Bueno, en septiembre, un poquito antes, todos con las patas chuecas y al final todos murieron. Todos los polleros de este tipo se le murieron, ¿no? Así pasó también con un traficante que al fin lo capturaron, le quitaron todos los animales, se llevaron a la cárcel imagínate, la pobre mujer, ¿qué tenía que ver? Bueno, no se lo llevaron a él, se llevaron a la mujer, pero bueno, en fin, el caso es que ya, después de tantas denuncias que hicimos, todo mundo, digo, gente en México, gente en Querétaro, todos lo habían ya denunciado porque vendía todo tipo de aves de presa, pero a él también se le murieron gran cantidad de animales por no tener las condiciones mínimas necesarias, que eran muy sencillas de obtener, no implicaban dinero, sino implicaban solamente conocimiento, ¿no? Entonces, yo hago un llamado a todas las personas que quieran interactuar con la cetrería. El conocimiento no muerde. Leer un libro lo pueden lograr en 2 o 3 días fácilmente y les va a servir muchísimo. Nunca se van a arrepentir de haberlo leído y va a ayudar a que sus decisiones sean más éticas en primer lugar y, y puedan volar finalmente sus aves de presa como Dios manda, que no las maten de hambre, que sepan qué es el temple correcto, en fin, ¿no? Y yo creo que el conocimiento lo tenemos que mejorar en la medida de que lo tenemos que ordenar, porque conozco a varios chavitos que ya se sienten expertos después de 2 o 3 años de estar interactuando con la cetrería o más, ¿no? 10 años y se sienten expertos, pero se ve a leguas que no han tenido los conocimientos ni siquiera básicos, ¿no? Entonces, eso es lo triste de todo, que no hay bueno, para empezar, no hay un examen. Una de las cosas que propusimos en la Federación Mexicana de Conería es que quiere ser
¿Quieres manejar aves de presa? ¿Quieres vender aves de presa? ¿Quieres comerciar aves de presa? Legalmente estamos hablando, ¿no? ¿Quieres tener un criadero de aves de presa? ¿Quieres hacer un show de aves de presa? Bueno, pues chútate este examen. Nosotros hicimos un examen como de 100 preguntas, muy interesante porque no eran preguntas capciosas, eran preguntas que cualquier cetrero informado como tú, apasionado como tú y como otros, debe de saber. Y no es porque, ay, pues es que yo no soy apasionado, pero me gusta la cetrería. No, 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 es que si no lo sabes, se te muere, ¿no? El ave. Si no sabes que si dejas un clavito por ahí, un ganchito por ahí cerca de la percha, de repente hay un día soleado y el ave se te muere de insolación, ¿no? O sea, son cosas elementales que la gente debe de saber. Entonces, yo soy de la idea que, te sientes muy chipocludo, te sientes muy bueno para la cetrería, sabes mucho, ya eres un maestro, pasa este examen. Un examen de 100 preguntas, ¿no? Y entonces, en ese examen te vamos a preguntar las bases, claro, y claro, y con eso vas a poder decir, bueno, pues ya pasé el examen, ¿no? Ya soy nivel 1. Si tú quieres, le podemos poner varios exámenes y poner niveles inclusive, ¿no? Y bueno, eso no necesariamente va a implicar que vas a ser un buen cetrero, sino que vas a tener la información correcta, ¿no? Yo conozco gente que podría pasar, es más, podría hacer los mejores exámenes, que son gente que tiene muchísima información, aunque en el campo pues no haga nada, ¿no? Pero bueno, son apasionados de la cetrería, les gusta los libros, las revistas, los boletines, la historia de la cetrería, y y no andan echando a perder, ¿no? Simplemente dicen, bueno, yo no tengo tiempo, pero me gustaría algún día vivir en el campo, tener mi halcón, etcétera, pero todavía me voy a jubilar, etcétera. Lo haré entonces. Eh, pero ahí es donde debemos de hacer énfasis, ¿no? Que los cetreros, si quieren ser cetreros, tienen que pasar un examen. ¿Quién va a poner ese examen? La autoridad lo va a poner. La verdad, las autoridades, desde que yo tengo uso de razón, compadre, desde el PRI, desde el PAN, desde el PRD, de lo que sea, cabrón, todos son una bola de ineptos. Que me disculpen, pero pocos funcionarios, sí, he conocido, por supuesto, funcionarios que valen la pena, pero son la excepción, no son la regla, ¿no? Entonces, ¿quiénes deben de hacer eso? Nosotros, los cetreros debemos de organizarnos. El grupo de cetreros del Valle de México en este momento está despollando por su liderazgo, etcétera, quien sea, ¿no? Pero que produzca un examen que no se haga virtual, obviamente, porque se van a copiar, que lo haga real, ¿no? A ver, te mandamos un canijo que va a poner 10 exámenes ahí a los cetreros de Jalapa, si tú quieres, o de Puebla, o de DF, o de Toluca, Querétaro, en fin, y ahí vamos a ver, nos llevamos el examen, y luego pasamos su calificación, y ahí les damos un papelito que diga que pasaron el examen y tienen una certificación básica para la cetrería. Y con esa certificación básica les van a dar su permiso de cetrería. Punto. ¿No? Independientemente de que vayan a revisar sus instalaciones, porque en el momento que nosotros estábamos teniendo contacto con la autoridad, nosotros pedíamos que se revisaran la autoridad revisara las instalaciones. Ya después podían fotografías y eso, que para mí no vale mucho, porque ahora ya puedes manipular todo, ¿no? Con la fotografía. Yo más bien pedía o video, o bueno, puedes mandar un video, ya va a ser más difícil, en donde hagas una reseña de tus instalaciones por medio de un video. Pero yo creo que debemos de ser más formales y darle un premio a la gente que quiera hacer ese tipo de certificaciones. Digo, me parece un poco burocrático, pero en base precisamente a lo que dices de que todo el mundo ya se siente experto, bueno, pues ya pasaste el famosísimo examen de no sé qué. No le he pasado. Bueno, entonces, si eres muy experto, pues pasa el examen, ¿no? O vaya a presentarlo, ¿no? Que haga la convocatoria para ir a presentarlo a X o Y lugar o en X o Y reunión de cetrería, se matan varios pájaros de un tiro y a ver, se aplica el examen y ya. Estaría muy interesante, ¿no? Claro.
No, no sirve para nada. Claro, sí, claro. Sí, a mí me dio, claro. A mí me dio mucho gusto con el tiempo, con el pasar de los años, ver que no solamente había una respuesta de la gente que había leído el manual, sino que querían conocerme. Muchas veces llegaban a mi casa, a tu casa, allá, aquí en Jalapa, a pedirme que les firmara yo el manual de cetrería, un autógrafo, etcétera. Aquí en Jalapa se vendió mucho y se sacaron muchas fotocopias también, inclusive yo hice algunas para mis compañeros, para gente que trabajaba conmigo que necesitaba esa información y sirvió de mucho. En las bibliotecas, me mandaron una fotografía por ahí que te mandé también de la biblioteca de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, que tenía 10 manuales de cetrería, anaqueles, ¿no? Este, entonces, eso y los comentarios que me hicieron varios cetreros que leyeron el manual, me sirvió mucho, sobre todo donde enfatizas que pues ya tienes el ave, ya la tienes entrenada, sal al campo ahora, sal y caza, ¿no? Aunque sea, comienza por lagartijas, y después te vas por ratones, ratos, pajaritos, codornices, conejos, liebres, etcétera, ¿no? Pero comenzar a salir al campo a capturar aves de presa para que conozcas el verdadero sentido de la cetrería y que, bueno, no solamente conozcas esa mística que debemos de tener todos los cetreros, sino que tengas por lo menos la información básica, elemental, que te permita no echar a perder animales o inclusive rehabilitarlos para su posterior liberación. Digo, no porque haga uno una labor gigantesca, ¿no? No por liberar una aguililla conejera te vas a volver un héroe, pero por lo menos vas a tener la satisfacción, el orgullo de llegar al final del proceso en el que el ave ya está lista para valerse por sí mismo, ¿no? Entonces, el manual no solamente sirvió para los cetreros, sino también para mucha gente que estaba buscando conocer esa esencia de la cetrería y esa mística que tiene que ver con el manejo de las aves de presa. Sí, claro, sí. Ándale, mira, ahí estábamos súper chavitos. Esa fue la reunión de Lagunas del Rosario, que ahí estamos hablando de Rafael del Valle, de Jesús, de Eduardo Jiménez, de José Antonio Aguilar Rivera, de Ernesto Ruelas Insunza, de Agustín Cigarroa Dávila, de el Kip, el famosísimo Güero que estuvo con nosotros, que luego se fue a Estados Unidos también, de José Antonio Aguilar Rivera, que es el que está de azul, de shorts, y anda por ahí, si no mal estoy, también Frankie, veo un tipo alto ahí, este Font, que había ido a capturar algunos halcones aplomados para llevárselos al criadero del World Center for Birds of Prey, del Centro Mundial
que tienen en Idaho, que yo después tuve la fortuna de conocer en 1989 cuando estuve en un campamento de estudio de aves de presa y anillamiento. Nos lanzamos a Boise, a Idaho, con un cetrero conocido de Norteamérica que se llama Brian Kimsey, que también estaba chavito y había publicado equipo de cetrería, ¿no? Un libro genial también, donde te decía cómo hacer todo tu equipo, desde cascabeles hasta destorcedores, guantes, etcétera, ¿no? Y con él nos fuimos a Boise, y ahí vimos los aplomados que se habían llevado los del Peregrine Fund y que estaban produciendo para llevarlos al sur de Estados Unidos y norte de México a reintroducirlos a su ecosistema natural, que eran los pastizales del desierto chihuahuense. Fue muy interesante. Puro Harris, andaba por ahí un peregrino que llevó después Rafael del Valle, pero éramos puros harriceros, ni siquiera aplomados teníamos en ese entonces, ya después la ola de los aplomados vino un poco más tarde. Pero los manejábamos muy bien ahí, cerquita casé una garza de empuesta de maravilla con mi Venus, con una aguililla conejera, pues que vino precisamente de ahí, del mercado de Sonora, pero ya era una experta en todo tipo de cacería. En el campo y en la ciudad también. Ah, pues esa fue en Querétaro, Querétaro 89. Ahí están los hermanos Barradas, está Mario Amezcua, está Héctor Alafita, está Carlos Vázquez y Octavio Cruz. Y no identificó a alguien más, creo que Jorge Montejo Díaz también, que estaba en ese entonces estudiando biología. Y una reunión muy padre, es el pequeño grupo de Jalapa ahí, pero el grupo de Toluca era gigantesco, era como el doble del de Jalapa, por lo menos. Y había algunas personas de Querétaro también. Y bueno, sobre todo fue maravilloso ver a Harry McElroy en acción con su machito de aplomado, con su torzuelo de aplomado que salió como un diablo de la transportadora a perseguir durante una hora pequeños gorriones migratorios y capturó dos y se acabó el show, pero fue un espectáculo en realidad. Anda, exactamente. Sí, esa fue una aguililla de Harris, una zareña que le donaron a Román Díaz Valenzuela y él me la donó a mí, la llevamos a toda esa zona de San Luis Potosí y Guanajuato en ese entonces. Estuvo volando muy bien, persiguiendo todo tipo de presas. Nada más fuimos a liberarla prácticamente y al final se fue ahí cerca de Guanajuato en un rancho. Ahí fue donde quedó la hembra sareña. Eso fue después ya de haber hecho el manual. Ah, sí, bueno, es una de las tantas pláticas que hemos dado aquí sobre las aves de presa, la cetrería, la fauna silvestre, etcétera, como parte de nuestras actividades. Creo que por ahí venía una foto de los manuales en la biblioteca de la UNAM, de la Facultad de Veterinaria particularmente. Sí, claro, claro. Sí, pues ya más de 30, ¿no? De hecho, cuando entré a trabajar a Catemaco fue precisamente para iniciar una investigación con aves y para ser parte de los maestros que dábamos un curso de manejo de la fauna silvestre, que era muy interesante porque era manejo de la fauna silvestre tropical. Entonces, poníamos redes, anillábamos aves y los introducíamos al estudio
de las aves del trópico húmedo veracruzano. Y los chavos también tenían interacción con mastozoólogos, capturaban tlacuaches, capturaban cacomistles, a veces capturaban monos aulladores también, participaban en el estudio de las focales que se estaban haciendo en ese entonces en las islas. Era en realidad un trabajo muy interesante. Eh, y bueno, en parte fue difundir también el conocimiento sobre las aves de presa de la región, que las teníamos bien estudiadas, sabíamos cuáles había, cuáles ya se habían extinto, viendo muy bien el impacto del ser humano en la región de los Tuxtlas. Ah, no te preocupes. Sí, claro, claro, con gusto. Bueno, no, para servirte, claro. Ujú. Así es. Infinitamente. Ujú. Claro, sí. Así es, y yo los felicito por este trabajo que hacen. Ojalá lo puedan hacer extensivo no solamente a la gente que ha publicado libros, sino también a los que han publicado revistas, boletines, etcétera, y que están por ahí archivados. Yo sé que Raúl Ducoin tiene una buena biblioteca. Por ahí nuestro amigo Juan Carlos Rojo Gudiño también tenía un proyecto de un libro sobre la historia de la cetrería en México, que yo por más que lo he animado, no sea que no le ha querido dar el paso inicial, pero ojalá con esto se anime ya a hacer su primer borrador. Este, pero creo que Raúl Ducoin pudiera hablarles muy bien sobre las publicaciones que se han hecho y tener una semblanza, ¿no? Y ojalá se pudieran subir incluso algunos PDFs de esos boletines, sería muy interesante porque vienen fotografías, artículos. Yo me estoy acordando de un artículo que publiqué en Aves del Puño que se llamaba El sistema multipercha, ¿no? Que me parece que contribuye mucho al bienestar animal de las aves de presa, porque las personas que tienen jardines grandes en su casa, yo he visto que tienen a sus aves en una perchita pequeñita y que tiene una lonja pequeñita también, no muy larga, sino más bien corta. Y entonces eso se me hacía un poco díscolo, ¿no? De parte de un cetrero como si el ave puede tener una extensión más grande de tierra, un poquito, ¿no? Unos metros cuadrados, yo veía cómo se deshacían por alcanzar una lombriz, un escarabajo, algo así, mis harris o mis gavilanes que tenía, y muchas veces agarraron pajaritos, otras han agarrado zanates, pichones, en fin, gran cantidad de cosas
ahí en su percha y con su lonja larga, ¿no? No, en la corta, pues obviamente no hacen nada, están aburridos ahí, ¿no? A mí me parece que podemos hacer algo más por su bienestar, de esa forma. Entonces, el sistema multipercha se publicó en ese boletín de cetrería, cómo se podía hacer, cómo lo podías optimizar tu espacio de jardín, si no era muy grande, en fin. Y ahí se quedó el articulito, ¿no? Estaba yo viendo, precisamente en el manual de cetrería, viene un dibujo que era parte de ese artículo completo. Pero yo hasta la fecha sigo usando ese sistema con excelentes resultados, ¿no? Los pájaros no se enredan, las aves incluso pueden cazar en su propia percha cuando tienen un jardín más o menos amplio y de repente se atraviesa un animal que se confundió, que no, nunca le cayó el 20 que estaba ahí el ave, y entonces las aves están más entretenidas, ¿no? En cuanto a bienestar animal, están en una situación muchísimo mejor. Y yo creo que si queremos precisamente dar esta batalla de que los proteccionistas no nos estén atacando, tenemos que demostrar que tenemos verdadera pasión por eh, nuestras aves de presa, que tanto queremos y que tanto cuidamos su bienestar. Sí, ajá. No, mira, que me mande un correo electrónico y le mando el PDF del manual, si gusta. Con todo gusto, ya se comunicó conmigo Darío Hernández, que es el representante de los cetreros del Valle de México aquí en Jalapa, y ojalá esté por ahí. Este, Darío es mi amigo desde hace muchos años, desde hace más de 30 años, y lo queremos mucho, y ojalá podamos realizar un trabajo conjunto con la persona que guste, ¿no? Yo creo que deberíamos de reactivar lo de las reuniones nacionales, aunque no vayan todos, que vayan los que quieran, pero que se hagan muchas actividades en esas reuniones, muchas pláticas, muchas conferencias, que se hagan estos exámenes de certificación para ver si es cierto que los cetreros que dicen que saben mucho, en realidad tienen ese acervo, porque le falta al proceso animación, ¿no? Definitivamente. Yo lo veo, de repente surge otra asociación, surge otro líder de esa asociación y dice que va a hacer, que va a tornar y de repente se apaga y no se hace nada, ¿no? Yo me acuerdo al grupo de cetreros del Valle de México, los tengo muy en gran aprecio porque desde la Federación Mexicana de Halconería nos apoyaban mucho, ¿no? Era un grupo de cetreros, estaba Porfirio, que tenía un buteo Sainzoni muy interesante, por cierto, pero ellos participaban activamente en las reuniones de la Federación Mexicana de Halconería y estábamos en contacto con ellos. Y con el tiempo, pues ese proceso se fue desvaneciendo, pero no implica que tenga que desaparecer, ¿no? Entonces, ojalá podamos seguir animando el proceso de la educación para la cetrería y para la conservación, buen uso, aprovechamiento y bienestar de nuestras aves de presa. Sí. Bueno, pues, ¿qué les voy a decir, no? Tengo varias porque he trabajado con muchas. Para algunas cosas, por ejemplo, son maravillosas las aguilillas de cola roja. Me parecen increíbles, ¿no? Los últimos años, pues, principalmente en el Parque Ecológico Macuiltepetl, hicimos varias de estas aguilillas altanear desde un mirador que recibió una corriente de viento interesante y que las hacía altanear más fácilmente, pero con el tiempo no solamente pudimos entrenar a las aves, sino aprender a entrenar a los cetreros que participaban, muchos de ellos biólogos, veterinarios, aficionados con mucha pasión, etcétera, que nos ayudaban, que comenzaban de voluntarios y terminaban trabajando,
o simplemente tenían que trabajar con nosotros y tenían que aprender el arte de cetrería, ¿no? Entonces, tengo varias, en realidad, con la que más tengo contacto es el aguililla conejera o aguililla de Harris, pero, por ejemplo, volar a plomados en grupo también, igual que con las aguilillas de Harris, es fascinante, ¿no? Antes teníamos un grupo muy, muy grande aquí en Jalapa, a veces a cazar 8 aguilillas de aguileras y era muy interesante ver cómo interactuaban en la cacería. Al principio había problemas ahí por el estatus, por el macho alfa, la hembra alfa, etcétera, pero pronto se diluía a la hora que comenzaba la cacería, ¿no? Pero hacerlo con halcones aplomados es una delicia, ¿no? Es increíble. Y muchas veces se unen halcones aplomados silvestres y es mejor todavía. Así como nos pasaba en las reuniones de San Luis Potosí o en Nigromante también me contaron que iban cazando con los Harris cautivos, entrenados, etcétera, y se unían los silvestres también a la cacería, imagínense. Entonces era maravilloso, ¿no? Eso no cualquiera puede contar que le sucedió, pero eso llega a pasar cuando hay un nivel de respeto por la vida silvestre. Digo, hay mucha gente que lo primero que hace cuando ve uno de estas aves silvestres es tratar de capturarlo, ¿no? Sacan su trampa y se la echan, ¿no? Nosotros ni necesitábamos más aves, ¿no? Ya teníamos mucho más de las que debíamos tener porque nos llegaban muchas aves donadas por la gente. Como se enteraban que nosotros manejábamos aves de presa, decíamos, oye, pues ahí tengo un ave que me dieron, ahí un trailero que vino de la zona de San Luis Potosí, me la vendió en 3,000 pesos, pues ya no quiero saber nada de ella, pobrecito, me da lástima, entrénenlo ustedes. Y entonces así nos cayeron cantidad o la misma Profepa o la misma Semarnat nos donaban aves, ¿no? Pero sí, yo creo que entre Harris, aplomados, y colas rojas, me definiría yo. Con peregrinos he trabajado muy poco, y con otras aves menos. Ahorita estoy entrenando un buteo magnirostris que varios de mis amigos han cazado, han llegado a cazar con ellos. No es como un Cooper definitivamente, pero eso es una ventaja también porque no son tan nerviosos. Entonces, hay muchas especies con gran potencial de uso en cetrería en México que nadie ha podido lograr mucho con estas aves, ¿no? Entonces es interesante eh, saberlo, pues, sobre todo porque son muy abundantes. Ajá, sí, sí. No sé, creo que eran 99 pesos, lo vendían el librito. Y ahorita había una persona que estaba pagando 5,000 pesos por un libro de estos, porque era de colección, ¿no? Entonces ya no había quien se lo vendía, y entonces llegó a ofrecer 5,000 pesos por el libro, ¿no? Entonces, sí, 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 por supuesto, ¿no? Entonces, definitivamente no piensen en hacerse ricos con un libro, a menos que lo produzcan ustedes, se van a meter un dinerito y a menos que el libro también sea extraordinario. Pero, pues, en realidad, producir el libro es para la satisfacción propia, para engrosar el currículum, y para compartir el conocimiento, que es algo que debemos de hacer, sobre todo por el beneficio de la cetrería y de las aves de presa en particular. Claro, con- para servirte. Así es, Quique. Mucho gusto en contacto.
Así es. Computadoras y con los celulares y todo eso, qué bueno, me da gusto que se utilice de manera positiva y lo que necesites y lo que necesiten los compañeros, estoy para servirles. Ojalá podamos entrar en contacto personal en algún momento y estoy a sus órdenes. Excelente. Muy bien, Quique, cuando guste, aquí puedes venir a Jalapa a conocer a la gente y a darnos una plática también de tus experiencias. Muy bien.